Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando de una cultura muy importante, pero hay una gran diferencia de esta cultura con otras que ya conocemos. Siempre imaginamos, cuando hablamos de culturas antiguas, imaginamos culturas de la costa y de la sierra, pero ¿qué pensarían ustedes si yo les comento que hay una cultura que se llama cultura mayo-chichipe y que esta fue oriunda de la Amazonía ecuatoriana? Entonces, durante esta conversación vamos a descubrir por qué esta cultura es considerada una de las más antiguas de la Amazonía Central y qué hallazgos sorprendieron a los arqueólogos y por qué representa una gran oportunidad para el turismo cultural de nuestro país. Creo que uno de los aspectos más interesantes de esta cultura es que cambió muchas ideas que existían sobre la Amazonía. Durante mucho tiempo se pensó que esta región estaba aislada y que no había surgido nada de sociedades importantes. Sin embargo, estas investigaciones demuestran todo lo contrario. La cultura Mayo-Chinchipe-Marañón fue una sociedad organizada que desarrolló agricultura, construyó espacios ceremoniales y mantuvo una relación con otros pueblos. Bueno, justamente eso es lo que más me llamó la atención de cuando estábamos investigando. No estamos hablando simplemente de una cultura antigua, sino que estamos hablando de una civilización que obligó a los investigadores a replantearse toda la historia del Ecuador prácticamente. Eso muestra que todavía existen muchos capítulos de nuestro pasado que siguen sorprendiéndonos. Así es, compañeras. Y además esta cultura también se desarrolló principalmente en las actuales provincias de Zamora Chinchipe, en la Alta Amazonía ecuatoriana, que también tiene que ver con su territorio que seguía el valle del río Chinchipe hasta unirse con el río Marañón. Además, también está ubicada, esta ubicación fue muy importante porque conectaba la Amazonía con las distribuciones orientales en los Andes. Interesante, compañera. Saben que gracias a esta ubicación pudieron establecer contactos con otros pueblos. Los arqueólogos encontraron evidencias de intercambio con comunidades de la costa y de la sierra. Por ejemplo, utilizaron conchas marinas como espondylus, un material muy apreciado en aquella época. También demostraron que existían redes de intercambio mucho más amplias de lo que antes se pensaba. Eso es muy interesante, compañeras. Muchas veces imaginamos a las culturas antiguas viviendo completamente aisladas, pero en este caso vemos que existía comunicación, intercambio, productos y hasta relaciones culturales entre diferentes regiones. Además del intercambio, otro aspecto que llamó mucho la atención fue su nivel de organización. Y también construyeron plazas circulares, espacios ceremoniales y fogones donde realizaban rituales. También elaboraron cerámica de muy buena calidad y objetos de piedra cuidadosamente trabajadas. Todo esto demuestra que no es una sociedad improvisada, sino una cultura con conocimiento técnico y una importante organización social. Bueno, a eso se suma que participaba la agricultura aprovechando los recursos de la Amazonía. Cultivaban productos como maíz, yuca, ají, el ñame y cacao. Y precisamente el cacao fue uno de los descubrimientos más importantes encontrados por los arqueólogos. Wow, de verdad que este es uno de mis datos favoritos. Hoy el cacao forma parte de la identidad ecuatoriana, pero descubrir que hace miles de años ya era utilizado por esta cultura nos ayuda a comprender que este producto tiene una historia muchísimo más antigua de lo que imaginamos. Exactamente, e incluso algunos investigadores consideraban que estas evidencias son las más antiguas relacionadas con el uso del cacao en América, demostrando que el profundo conocimiento que tenían sobre estas plantas y los recursos naturales de su entorno. Definitivamente. Creo que ahí podemos notar algo muy importante. Esta cultura no solo aprovechaba la naturaleza para sobrevivir, también mantenía una relación muy estrecha con ella. Sus actividades agrícolas, ceremonias y hasta sus creencias estaban vinculadas al entorno amazónico. Y todo este conocimiento fue posible gracias a las investigaciones realizadas en el sitio arqueológico de Santa Fe, Santa Ana, en la Florida, ubicado en el cantón Palanda. En este lugar se encontró viviendas, plazas ceremoniales, recipientes de piedra, cerámica y diferentes objetos utilizados por la civilización. Muy interesante, compañera. Sabe que también los investigadores estuvieron dirigidos principalmente por el arqueólogo ecuatoriano Francisco Valdés,
junto con un equipo, ellos de especializadores, entre los que también participaron Alexandra Yepes y Julio Hurtado. También hicieron, gracias a este trabajo, pues hicieron posible reconstruir parte de la historia de la cultura y demostrar su importancia desde el centro de las primeras sociedades complejas. Creo que eso vale la pena hacer una pausa para reconocer la labor de los arqueólogos. Muchas veces vemos piezas en museos, pero detrás de cada descubrimiento existen años de investigación, excavaciones y análisis. Gracias a ese esfuerzo, hoy conocemos a una parte importante de nuestra historia. Bueno, además, estas investigaciones permitieron cambiar la visión que existía sobre la Amazonía. Antes se pensaba que había tenido un papel secundario en el desarrollo de las culturas prehispánicas. Hoy en día sabemos que fue todo lo contrario. Fue un espacio donde surgieron importantes conocimientos, prácticas agrícolas y relaciones de intercambio con otras regiones. Eso hace que esta cultura aún sea más valiosa, no solo por su antigüedad, sino porque nos ayuda a comprender que la historia del Ecuador es mucho más diversa y compleja de lo que muchas veces aprendemos en los libros. Bueno, hasta ahora hemos conocido cómo vivía esta cultura y por qué los descubrimientos arqueológicos fueron tan importantes. Pero hay una pregunta que seguramente muchos se están haciendo ahorita. ¿Qué aportes dejó realmente la cultura mayo chichipe Marañón y por qué sigue siendo relevante en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? Bueno, uno de sus principales aportes fue demostrar que la Amazonía ecuatoriana participó activamente en el desarrollo de las primeras sociedades complejas. Durante mucho tiempo se creyó que el origen de las civilizaciones importantes estaba únicamente en otras regiones, pero no, esta cultura permitió replantear esa idea. Además, sus construcciones ceremoniales, sus prácticas agrícolas y sus formas de organización aportaron nuevos conocimientos para comprender la historia prehispánica del Ecuador. Eso precisamente lo hace fascinante a la arqueología. Cada descubrimiento no solo muestra objetos antiguos, sino que también cambia la forma en que entendemos nuestro pasado. Así es, compañeras. Otro aporte también muy importante fue el intercambio cultural. Los hallazgos que demuestran que mantenían un contacto con pueblos de la costa, de la sierra, compartiendo muchos productos, conocimientos y tradiciones también. Y que a su vez esto nos permite comprender que las culturas antiguas no vivían completamente aisladas, sino que existían redes de comunicación, de intercambio, y que mucho antes de la llegada de los europeos. Claro, compañera. Fascinante la historia de esta cultura. Además, desarrollaron una estrecha relación con la naturaleza. No solamente utilizaban los recursos para alimentarse, sino que también existía un componente espiritual muy fuerte. En lo que es las plazas ceremoniales, y ellos encontraron los objetos que reflejaban la importancia que la naturaleza tenía dentro de la cosmovisión. Qué buenas enseñanzas nos dejó esta cultura. Pero ahora queremos conversar sobre un tema que como estudiantes de turismo nos parece muy importante. ¿Qué podríamos dar a conocer de este patrimonio sin poner en riesgo su conservación? Claro, una de las principales oportunidades que es el turismo arqueológico es el sitio de Santa Ana, la Florida. Podrían fortalecerse mediante recorridos guiados donde los arqueólogos e historiadores o guías especializados expliquen el significado de los vestigios encontrados. De esta manera, los visitantes no solo observarán las piezas arqueológicas, sino que comprenderán el valor histórico que van a representar cada una de ellas. Y algo muy importante es que el turismo también puede apoyar la investigación. Mientras más personas conozcan la importancia de este sitio, mayor interés existirá por protegerlo y continuar realizando estudios arqueológicos. Eso beneficia tanto a la ciencia como a la conservación del patrimonio. Exactamente. Muchas veces pensamos que el turismo solo consiste en visitar un lugar, pero cuando se desarrolla de manera responsable también puede convertirse en una herramienta para conservar la historia.
También tenemos otra alternativa, que sería como impulsar el turismo cultural y educativo. Por ejemplo, mediante los centros de interpretación donde los visitantes conozcan la historia de esta cultura de una forma dinámica. Tenemos espacios que podrían incluir réplicas de las piezas agroecológicas, recursos audiovisuales, actividades educativas que nos permitan comprender cómo vivían estos antiguos habitantes de la Amazonía. Eso sería especialmente interesante para estudiantes, investigadores y turistas. Bueno, también hay que mencionar que el turismo comunitario eh, sería una muy buena idea en esta situación. Las comunidades cercanas podrían participar como guías locales, artesanos, prestadores de servicios turísticos. De esta manera el turismo no solo se beneficia a los visitantes, sino que también a las personas que viven dentro del territorio. Además de todo esto, hay que integrar a las comunidades, fortalecer la conservación del patrimonio. Cuando los habitantes participan directamente en las actividades turísticas, también se convierten en los principales protectores de su historia y de su entorno natural. Exacto, compañera. Y precisamente eso es uno de los objetivos del turismo sostenible, generar beneficios económicos sin perder de vista la protección del patrimonio cultural y ambiental. Bueno, después de investigar sobre esta cultura, creo que todos coincidimos en algo. La historia del Ecuador todavía tiene mucho por descubrir, ¿verdad? Así es, Así muchas es. veces conocemos las culturas más famosas del país, pero existen otras como Mayo, Chinchipe y Marañón, que también realizan aportes muy importantes y merecen ser valoradas. También, además de conocer su cultura, nos ayuda también a comprender que la Amazonía no fue un territorio aislado, sino también una región donde surgieron conocimientos de intercambio cultural y formas de organización muy avanzadas. Y eso también fortalece nuestra identidad. Mientras más conocemos nuestro patrimonio, más razones tenemos para protegerlo y compartirlo con las futuras generaciones. Como futuros profesionales del turismo, creemos que dar a conocer este patrimonio no solo representa una oportunidad para impulsar un turismo responsable que beneficie tanto a las comunidades como a la conservación de esta cultura. Porque conservar la historia no significa únicamente proteger objetos antiguos, sino también significa mantener viva la memoria de quien construyeron parte de nuestra identidad. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro episodio. Esperamos que esta conversación les haya permitido conocer más sobre esta cultura, Mayo, Chinchipe, Marañón, y comprender por qué es considerada una de las civilizaciones más importantes de la Amazonía ecuatoriana. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.